Padre celestial y amado, te agradecemos mucho por las bendiciones que nos has dado, inclusive la de tenernos aquí con vida y con salud y respondiendo al llamado y la invitación de tu Espíritu Santo esta tarde al estudio. Te pedimos, Señor, que seas con aquellos que todavía están por unirse y ayúdanos, Señor, a tener corazones y mentes abiertas, dispuestas a recibir tu palabra y a recibirla no solamente de conocimiento, sino también para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Te pedimos que de la misma manera bendigas a aquellos que verán el video más tarde. Ayúdale, Señor, para que también por medio del Espíritu Santo puedan entender, comprender y aprender más de ti, conocerte más de cerca y tener una relación de fe más grande y más profunda. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos con los versículos de memoria entonces. Ya sabemos, el primero es Mateo 1:21. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, sino de sus pecados. Muy importante. Segunda de Pedro 3:13 es el que le sigue. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia. Y esto fue de segunda de Pedro 3:13. El que le sigue es de Hebreos 9:28 y dice así también: Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Y esto viene de Hebreos 9:28. Luego viene Filipenses 3:9. Y ese día que él regrese por segunda vez, ¿cómo queremos ser hallados? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Y eso viene de Filipenses 3:9. Ahora Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es Filipenses 3:3 y tiene 3 puntos, así que un poco más fácil de ayudarnos a recordar de dónde viene. Después de este va Hebreos 11:17 al 19 y habla de la experiencia de fe de Abraham. Una de ellas, de muchas, esta es la que se refiere. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada descendencia, pensando o creyendo o contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir en figura. Y esto viene de Hebreos 11:17 al 19. Después de este va Primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Y el último que agregamos es el de Primera de Corintios 15:26. Muy buena promesa que debemos recordar. Y esta noche uno de nuestros hermanos estaba en un funeral, de allá venía, así que esta es una promesa que a todos nos atañe. Primera de Corintios 15:26 dice: y el postrer enemigo que será deshecho es la muerte. Pero el hecho es que será deshecho, será el último, pero será deshecho. Gloria a Dios. Ahora entonces pasamos al estudio en nuestro libro. Estamos comenzando el capítulo 16. La semana pasada tuvimos el repaso de los primeros 15. Gracias por su participación. Fue una bendición muy grande. Entonces el capítulo 16 en la página 113 se titula El oprobio de Cristo. El oprobio de Cristo. El oprobio también se traduce en otros lugares como yo lo escribí en algún lugar, no me acuerdo ahora dónde fue.
el oprobio o el desprecio de Cristo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, pero vamos a comenzar con un repaso leve de Éxodo capítulo 1. En Éxodo capítulo 1 habíamos leído de que cuando el pueblo de Israel comenzó a crecer en la tierra de Egipto, pasaron las generaciones después de José y de que Jacob había regresado, había llegado allá con sus demás hijos, y el faraón le había dado buen lugar donde ir, donde tener sus rebaños y tener sus pastos para sus rebaños, etcétera. Pero ese faraón murió y vino otro que ya no conocía a José. Y entonces comenzó a crecer y siguió creciendo la familia de Jacob y los israelitas se multiplicaron. Y entonces el faraón ahora comenzó a pensar, oye, un día de estos estas personas se van a multiplicar y van a hacer un ejército de ellos mismos y se van a alzar contra nosotros. O puede ser también que se unan con otras de las naciones a nuestro alrededor como enemigos y entonces nos venzan. Así que vamos a tratar de mantenerlos a pocos números. Ya habíamos leído esto una vez. Recuerdan que una de las cosas que hizo fue llamar a las parteras y decirles que cuando naciera entre el pueblo de Israel un niño varón, que lo mataran, lo echaran al río. Cuando fueran hembras, las dejaran vivir. Pero las parteras no hicieron lo que el faraón les dijo y así el pueblo se siguió multiplicando. Luego entonces él pasó el edicto de que no eran las parteras solas, cualquiera, el que pudiera que se deshiciera de los niños varones y dejara solamente las niñas, las hembras. Vamos ahora entonces a el capítulo 2. Estamos pues en ese tiempo en que estaban tratando de destruir a los niños varones que nacían. Capítulo 2 de Éxodo, vamos a leer juntos del versículo 1 al 10. Éxodo 2, 1 al 10. Éxodo es el segundo capítulo, libro de la Biblia, perdón. Comenzamos a leer. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viéndolo que era hermoso, túvolo entonces 3 meses escondido. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calefateóla con pez y betún y colocó en él ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río, entre los juncos. Versículo 4. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniéndole compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, la que estaba cuidando desde lejos, dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual le prohijó y púsole por nombre Moisés. ¿Qué quiere decir Moisés? Porque de las aguas lo saqué, o sea, salvado de las aguas. Entonces, bajo este cuadro, comenzamos el capítulo 16 del libro y más tarde leeremos un poco más del capítulo para seguir lo que sucedió. Comienza el capítulo 16 con la cita de Hebreos 11 del 24 al 26 y dice,
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Se nos informa aquí de la manera más clara posible que los tesoros de los egipcios eran el precio del pecado. Rehusar a los tesoros de Egipto equivalía a rehusar vivir en pecado. Decidir la suerte de uno del lado de los israelitas significaba asumir el oprobio de Cristo. Eso demuestra que Cristo era el auténtico dirigente de aquel pueblo y que aquello que se les había prometido, para cuyo disfrute era necesaria su liberación de Egipto, había de serles otorgado solo mediante Cristo y ciertamente sometiéndose a su oprobio. Ahora bien, el oprobio de Cristo es la cruz. Nos encontramos pues una vez más cara a cara con el hecho de que la simiente de Abraham, el verdadero Israel, son aquellos que son de Cristo, por la fe en su sangre. Pues ya repetimos hace unos momentos Filipenses 3:3, donde se nos dice que somos la circuncisión cuando adoramos a Dios en el Espíritu, creyendo y regocijándonos en Cristo Jesús y no teniendo confianza en nosotros mismos. Esos son los que son el verdadero Israel. Seguimos leyendo entonces. Esos dos párrafos son un buen resumen de lo que estamos de lo que hemos estudiado y preparándonos para entrar en lo que vamos a estudiar. El último párrafo de esa página entonces ahora dice: por pocos reparan en aquello a lo que realmente renunció Moisés por causa de Cristo. Ustedes saben, este era un reino bastante avanzado. De hecho, que tenemos hoy día las pirámides de Egipto, donde la gente va a visitar y aprender de toda la ciencia, la matemática, la trigonometría, todos aquellos cálculos que ellos ya habían desarrollado. Y los tesoros que hay guardados en esas pirámides son abundantes y siguen encontrando más. Y esos son los que han quedado hasta ahora. ¿Cuántos más no tenían? ¿Qué era entonces lo que Moisés había renunciado recibir a cambio? Era una riqueza bastante grande, pero lo importante allí es recordar que era una riqueza temporal, porque al morirse, aunque los enterraban o los ponían en esas pirámides y les ponían allí todas las riquezas y todo lo que era de ellos, y para que más fuera de eso le ponían comida porque según ellos iban a ir a un viaje muy largo, etcétera. Aún con todo eso, las riquezas que ellos tenían eran temporales, porque cuando morían, allí quedaban las riquezas y hoy día las encuentran y las sacan y las ponen en museos. Otros se han robado muchas de esas, de ese oro y metales preciosos que han encontrado allá. Así que fuera por una o por la otra, al morir, allí quedaba. Seguimos ahora en el último párrafo. Era el hijo adoptivo de la hija de Faraón y era heredero al trono de Egipto. Todos los tesoros de Egipto estaban pues a su disposición. Era instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esto se encuentra en Hechos 7:22. El príncipe, erudito, general y orador, desechó todo prospecto halagador que el mundo pueda dar, renunciando a todo para unir su suerte con la de un pueblo despreciado por causa de Cristo.
página 114 ahora. Y viene esto con algunas de las citas que ya hemos leído de la Biblia. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso nos indica que se lo debió presionar para que retuviera su posición. Fue bajo la oposición como renunció a sus perspectivas seculares y escogió sufrir la aflicción con el pueblo de Dios. Es casi imposible que imaginemos el desprecio con el que debió ser valorada su decisión, así como los epítetos de burla que debieron amontonarse sobre él, de entre los cuales el de loco debía figurar entre los más moderados. Aquel que sea hoy llamado a aceptar una verdad impopular a expensas de su posición, hará bien en recordar el caso de Moisés. Esa última oración es algo que debemos meditar, porque en nuestra propia carrera como cristianos vamos a encontrar lugares en los que todavía vamos a tener que rehusar a ciertas cosas, hacer decisiones por Cristo. Las cosas se van a poner más difíciles también, van a haber más opciones a las cuales decidir por o en contra de ellas. Voy a leer eso otra vez, no solamente eso por nosotros, sino también porque nos encontramos con personas que no conocen la palabra de Dios o que la conocen pero no muy bien, y a medida que la empiezan a estudiar, tienen que hacer decisiones. Tenemos que pensar en esto, hay que meditarlo. Dice, aquel que sea hoy llamado a aceptar una verdad impopular a expensas de su posición, hará bien en recordar el caso de Moisés. ¿Qué lo llevó a hacer ese sacrificio? Vamos a Hebreos 11:26, porque se citó una parte de ese versículo en lo que leímos, pero no todo. Hebreos 11:26, yo creo que ya ustedes están un poco más duchos en conseguir el libro de los Hebreos, porque hemos estado allá varias veces ya. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Este se llama el capítulo de la fe. Capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Ustedes conseguirán allí que desde el comienzo comienza a decir, es pues la fe. Y luego hay varias experiencias de muchos de los seguidores de Cristo a través de las edades, y cuando comienza a hablar de ellos, por la fe Enoc, por la fe Abel, por la fe Sara, por la fe Abraham, por la fe, lo que quiere decir que toda experiencia que conseguimos en este capítulo o en cualquier otra parte de la Biblia, debemos recordar que no fue la experiencia de ellos por sí mismos, fue la experiencia de ellos por la fe de Jesús obrando en ellos. Entonces vamos al versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, aquí está la otra palabra que yo buscaba, vituperio de Cristo, o el oprobio de Cristo, que gozar de comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque ¿qué hacía? Miraba a la remuneración o al galardón o a la recompensa. Vamos a ver, porque a primera vista, al decir que, bueno, él dejó todos esos tesoros porque estaba buscando una mejor recompensa, esa fue la motivación por la cual este hombre decidió dejar todo lo que había, toda la riqueza de Egipto, porque había una riqueza más grande. Si es así, entonces pareciera que él lo hizo por una motivación egoísta, porque quería más. Vamos a ver en qué consistía esa riqueza, ese galardón que él miraba. De eso se trata el título de nuestro capítulo, el oprobio de Cristo. Eso nos da una clave.
tenía la mirada puesta en la recompensa. No es meramente que sacrificara su posición actual por la esperanza de algo mejor en el futuro. No, no había equivalencia posible en su elección. Estimó el oprobio de Cristo, que compartía ya plenamente, como mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Eso demuestra que conocía al Señor. Comprendió el sacrificio de Cristo por el ser humano y escogió hacerse partícipe del mismo. Jamás podría haberlo hecho si no hubiera conocido bien el gozo del Señor. Solo eso podía fortalecerlo en una situación como la suya. Probablemente ningún ser humano haya sacrificado honores mundanos por causa de Cristo en la medida en que Él lo hizo. Y por lo tanto podemos estar seguros de que Moisés poseía un conocimiento de Cristo y de su obra de una profundidad que pocos hayan podido alcanzar. La decisión que hizo evidencia que tenía un gran conocimiento del Señor. La decisión que hizo evidencia que tenía un gran conocimiento del Señor. El hecho de que compartiera el oprobio y los sufrimientos de Cristo debió hacer muy estrecho el vínculo de simpatía entre ambos. ¿Quiénes son esos ambos? Cristo y Moisés. El vínculo que los unía era muy estrecho, muy fuerte. ¿Por qué? Porque los dos pasaron por la misma situación, el oprobio de decidirse por Dios, por el bien, en lugar de las riquezas y la posición y los placeres del mundo. Entonces ahora podemos reflexionar en lo que hemos estado hablando. Con todas esas pirámides, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que no hay una pirámide de Moisés en Egipto. Han conseguido pirámides de Ramsés, de este, del otro faraón, del de aquí, del de allá, pero no hay pirámide de Moisés. ¡Qué lástima! ¡Ay, pobrecito Moisés! No creo que sea pobrecito Moisés, pobrecito por todas las que pasó. Hoy estamos estudiando eso, pero quiero darles un poquito de, como un aperitivo, porque Moisés está en el cielo, no como se cree en todas partes, sino porque Moisés murió y Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Hay solamente dos seres humanos de los cuales tenemos información por parte de la Biblia de que están allá en el cielo ahora. Dos. Moisés como símbolo de aquellos que, sí, ya sé. Dos, por medio, Moisés que fue resucitado como símbolo de aquellos que el día que Cristo regrese, ellos van a ser resucitados, aquellos que han muerto durante todas las edades, creyendo y esperando la venida de Jesús. Ellos van a ser resucitados y llevados al cielo. Moisés es el símbolo de ellos. Y luego tenemos también a Elías. Elías no murió, sino que fue llevado sin ver la muerte y fue llevado al cielo, como símbolo de aquellos que van a estar vivos el día que Cristo resucite y que van a ser trasladados al cielo sin ver la muerte. Entonces, así que cuando hablamos de Moisés y decimos que pobrecito no tiene una pirámide en su nombre, tiene mejor que eso, ¿verdad? Vayamos entonces ahora para una descripción en cuanto a Moisés al libro de Números. Está en el Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo,
Levítico y luego Números. Entonces, en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Allí encontramos una descripción en cuanto a Moisés. Vamos a verla, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué quiere decir ese adjetivo de manso con el cual se describe a Moisés? Bueno, si vamos a un diccionario y buscamos la definición, algunas de las palabras o sinónimos que se usan, se pueden usar en lugar de la palabra manso, está dócil. También se encuentra la palabra paciente o pacífico. Y también se halla la definición, dice, en control de su espíritu. Eso quiere decir que no era una persona que fácilmente se desquiciaba o se sale de sus quicios, como se dice, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando entonces, porque si era una persona mansa, quiero que veamos algo que se describe y que nos enseña de dónde recibió esa mansedumbre. Vamos al siguiente párrafo en la página 114 y se nos dice: cuando Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, lo hizo por causa de Cristo y del Evangelio. Pero su caso, como el de Jacob, que ya lo hemos estado estudiando hasta ahora, ¿verdad? Y el de muchos otros, muestra que los creyentes más sinceros tienen a menudo aún mucho más que aprender. Y por favor subrayen la siguiente oración. Son 2 líneas y media. Dice: Dios llama a seres humanos a su obra, no porque estos sean perfectos, sino a fin de poder darles la preparación necesaria para la obra, para ella. No sé si han escuchado ustedes, hay un dicho ahora entre la comunidad cristiana que suena muy parecido a este. Dice: Dios no llama a los que son aptos, sino que hace aptos a los que llama. Eso nos da mucho ánimo, ¿verdad? Porque tal vez podemos mirarnos a nosotros mismos y decir: pero ¿qué tengo yo que ofrecer? Yo no sé hablar bien, yo no puedo, los nervios me vuelven loco cuando me paro frente a una audiencia para hablar. Yo no sé tocar ningún instrumento, yo no sé hablar otro idioma, yo no puedo. Pero para Dios no hay ningún límite. Si Dios sabe que tu corazón está dispuesto a servirle, Dios te preparará para la obra en la cual le vas a servir. Nuestra parte es creer que Él lo va a hacer y no quedarnos tímidos diciendo: no, yo no puedo hacer nada porque yo no puedo, porque yo no puedo, porque yo no puedo. No, estás en lo correcto. No puedes por ti mismo, pero permite que Dios viva en ti y verás todo lo que Él puede hacer si tú se lo permites. Seguimos leyendo. Moisés tuvo primeramente que aprender lo que miles de profesos cristianos están aún hoy en necesidad de aprender. Vamos a Hebreos 13, 20 y 21. ¿Ya saben cómo llegar a Hebreos? Hebreos 13, y vamos a ver allí versículos 20 y 21. ¿Cómo es que Dios hace aptos a las personas? ¿Cómo es que Dios entrena a los que llama a trabajar? Aquí tenemos una descripción de la obra que Él hace. Hebreos 13, 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos. Aquí está. El apóstol Pablo está diciendo: Él los va a hacer aptos, nos va a hacer aptos. ¿Cómo? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y qué bello que termina ese versículo diciendo que la gloria es ¿para quién? Para el que nos hace aptos, no para nosotros. Si podemos hacer algo, si tenemos alguna aptitud, si tenemos un talento, no digamos, es que yo soy así, o es que mi mamá, mi papá, mi abuelo, etcétera. Habrá venido tal vez, muchos de los talentos se pasan genéticamente, pero ¿de dónde vienen? Vienen de Dios y solamente Él puede usarlos en nosotros. ¿Para qué? Para su gloria, no para la gloria nuestra, ¿verdad? Entonces allí nos dice cómo Él lo hace, haciendo en nosotros la obra. Continuemos ahora. Decía allí que Moisés tuvo primeramente que aprender lo que miles de profesos cristianos están aún hoy en necesidad de aprender. ¿Qué fue lo que tuvo que aprender? Vamos a Éxodo otra vez. Vamos a Éxodo. Yo les dije hace un rato que íbamos a leer más de Éxodo capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 11 y vamos a ir hasta el versículo 15. A ver qué más tenía que aprender. Y en aquellos días acaeció que crecido ya Moisés tenía aproximadamente 40 años, crecido ya Moisés salió a sus hermanos, fue a ver a su pueblo, recuerdan, lo dejamos que había quedado con la hija de Faraón, cuando la mamá lo llevó con ella y allí fue educado, etcétera, todo eso. Y después de muchos años fue a ver a su pueblo. Salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Versículo 13. Y salió al día siguiente y viendo a 2 hebreos, o sea, sus hermanos, los de su pueblo, los de su gente, que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Él pensaba que nadie había visto. El que había visto era un israelita y ahora se lo saca en cara. Versículo 15. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y sentóse junto a un pozo. ¿Qué aprendimos aquí? Sigamos leyendo. Tenía que aprender que, de acuerdo con Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El mal carácter de Moisés, el temperamento de enojo, su rapidez a pasar de manso, de quieto, de tranquilo, a enojarse y airarse, fue algo que no llevó a cabo el plan que Dios tenía. Página 115. Tenía que aprender que la causa de Dios no avanza nunca mediante métodos humanos, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Allí tenemos cómo es que Dios lleva a cabo el entrenamiento de Moisés, el entrenamiento mío y el entrenamiento de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace? Allí dice en la última línea: llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sí, porque podemos sentarnos aquí y leer en cuanto a Moisés y lo que hizo Moisés y cómo matar al egipcio y cómo le tocó salir huyendo, y podemos estar pensando, no, pero yo no llego hasta ese punto así de airarme para ir a matar a otra persona. No, yo no. Pensémoslo otra vez. Porque cuando nos enojamos hacemos cosas desquiciadas, cosas que no hacemos si estamos en control de nuestras emociones. Pensamos que no lo vamos a hacer, pero cuando perdemos posesión de nuestras emociones, las emociones nos llevan, nos arrastran a hacer lo que pensamos que no haríamos. Cuando cumplió la edad de 40 años, y esto viene del libro de Hechos 7, 23 al 29, o sea, ahora lo está contando el apóstol Pedro en uno de sus sermones, y está hablando y dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos nuevamente. Después de que ya se había ido, había huido, regresó. Los hijos de, no, perdón, cuando había salido, cuando fue a ver a los egipcios, a los israelitas, cuando todavía él se consideraba egipcio porque había sido adoptado por la hija del faraón. Ya hemos leído algo de esto en Éxodo, aquí vuelven a repetirlo. Volvió a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaba ponerlos en paz, diciéndoles, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Hermanos, por bastante tiempo, y no sé si lo he mencionado aquí, pero ya por bastante tiempo me he dado cuenta que debo pedir en oración al Señor que me ayude no solamente con mis acciones, sino con mis reacciones. Porque nuestras reacciones nos llevan de 0 a 90 en un instante. Nos toman como un torbellino y nos hacen hacer cosas que si tuviéramos control sobre ellas en ese momento, si tuviéramos llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, no llegaríamos a donde llegamos. Decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos hacer, hacemos amenazas que no debemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy segura que no les estoy enseñando a ninguno de nosotros aquí en el grupo de cómo sucede cuando las reacciones salen rápidamente. Que Dios nos ayude a tener reacciones que sean cautivas por el pensamiento a la obediencia de Cristo. Creo que con esto terminaremos aquí esta noche. Es un punto bueno en el cual terminar. ¿Por qué? Porque todos pasamos por esas situaciones. Y es cierto que hay personalidades que son un poco más altivas que otras, unos que son más tranquilos, etcétera. Pero cuando se pierde el control de las emociones, seamos lo que seamos, allí siempre terminamos en problemas. El enemigo se encarga de ponernos en situaciones en las cuales él nos encuentra desamparados porque nos hemos alejado de Cristo, y busca entonces ponernos en situaciones donde vayamos a dar un testimonio errado de Cristo. Que el Señor nos ayude para que mantengamos, como dice en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia
de Cristo. Esto fue lo que tuvo que aprender Moisés y lo que tenemos que aprender todos nosotros. Les invito para que nos pongamos de rodillas para cerrar con oración. Amoroso Padre Celestial, agradecemos mucho que tu palabra haya mantenido el registro de las experiencias de aquellos que te han seguido en tiempos antiguos. Gracias, Señor, porque podemos ver que han sido tan humanos como nosotros. Sin embargo, tú y tu poder ha podido entrenarlos, enseñarlos y darles la victoria sobre toda acechanza del enemigo. Eso es precisamente lo que estás dispuesto a hacer en nosotros también. Y como hemos estudiado esta noche, esto sucede, se lleva a cabo cuando permitimos que nuestros pensamientos sean cautivos, sean cautivados, sean esclavizados, por así decirlo, a ti, para que tú seas el que lleves las riendas del control de nuestra mente, de nuestras acciones y de nuestras reacciones. Gracias, Señor, porque no nos dejaste simplemente a lo que sucediera. No nos dejaste sin una solución para lo que tanto necesitamos. Y como siempre, Señor, la encontramos en Cristo Jesús. Y es en nombre de Él que te lo agradecemos todo. Amén.